12:48, continuamos aquí en Estación Central de Radio USACH, conversando con una de las mujeres que avanza en la carrera hacia las próximas presidenciales. ¿Cómo está Paula Narváez, precandidata presidencial del PS? Un gusto tenerla acá. El gusto es mío, Lucía, qué gusto saludarte, por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través de la radio USACH. Realmente un placer estar contigo esta tarde. Muchas gracias, Paula. La última vez que conversamos, estaba usted en Panamá ocupando ese cargo, ¿no es cierto?, ese rol como funcionaria de ONU. Y quisiera partir preguntando por eso. ¿En qué momento se toma una decisión que no es fácil, es compleja? Efectivamente, avanzar en una carrera presidencial es avanzar en un terreno incierto? Usted bien lo sabe, también ha trabajado en ONU Mujeres y sabe que para las mujeres es un escenario particularmente difícil por los grados de violencia política que se ejerce contra las mujeres. Y por otro lado, también están las decisiones familiares, ¿no es cierto?, de cambiar de país, cambiar, trasladarse con la familia. ¿En qué momento se toma esa decisión y en qué se basa esa decisión? Bueno, efectivamente, como usted dice, Lucía, es una decisión que tiene que sopesar una serie de variables tremendamente complicadas, claramente, pero mire, yo creo que la reflexión es bien profunda porque el momento que está viviendo el país exige de todas las personas que estamos preocupadas, interesadas porque nuestro país esté mejor. Yo estoy convencida de que el país puede estar mejor, de que el país puede superar esta situación crítica por la que estamos pasando, si todos ponemos de nuestra parte y si todos ponemos al servicio del país nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestro conocimiento, nuestro saber, y nos aliamos colectivamente en esto. Entonces, yo más bien pensaba, si no hago, digamos, no recepciono, no acojo esta invitación que me están haciendo además las mujeres, ¿qué voy a sentir después? Prefiero, sin lugar a dudas, dar el paso, asumir el desafío valientemente, con humildad también, sabiendo que esto es muy difícil, pero teniendo la tranquilidad de que no me resté en un momento en que el esfuerzo colectivo es tan necesario. Y porque además usted toca el tema de las mujeres, y yo creo firmemente que quienes hemos durante mucho tiempo instalado en la agenda pública, ¿no es cierto?, la importancia de la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión, en los momentos en que nos toca asumir ese desafío, no podemos restarnos. Claro que sí. Creo además que es una pérdida de oportunidad para las mujeres también. Y creo que esta es una fuerza que viene de ahí, que viene de mujeres militantes e independientes, y por lo tanto eso me obliga más al mismo tiempo. ¿Y cómo ha recibido o cómo ha percibido la recepción de la instalación de su nombre ya y su confirmación de candidatura en un escenario político que, digámoslo, no solamente en Chile, en el mundo completo, todavía es profundamente machista? Se lo pongo en el contexto en el que, por ejemplo, hoy día leemos una columna de un hombre hablando de usted, el fin de semana leímos a 3 líderes de larga data del Partido Socialista, todos hombres también, mandándole recados de alguna manera por la prensa respecto de qué esperaba de usted como candidata presidencial. ¿Cómo ha recibido el escenario político, según usted, su candidatura, y cómo usted ha percibido esa recepción? A ver, todo lo podemos clave de género, absolutamente todo, porque por supuesto tiene un contenido el hecho de que las mujeres lleguemos a la política. Yo digo, seguimos siendo las invitadas, digamos, forzadas, un poco las invitadas de piedra, las que llegaron un poco a revolver un ambiente y a tratar de transformar una política. Entonces lo entiendo en clave género, pero no me quedo en eso, sino que más bien lo interpreto, pero sigo adelante. Porque si hago de eso un contenido, lo que hago es distraerme de lo que realmente importa en el mensaje. Y lo que realmente importa en el mensaje es aportar a las soluciones que el país necesita y aportar en la construcción de un proyecto para que podamos resolver lo que el país necesita. Y por supuesto tendré que ir leyendo esas claves, pero pasando sobre ellas. Porque si no, claro, los cambios culturales
son muy largos, se demoran mucho y no podemos esperar que primero ocurra el cambio cultural y luego nos incorporemos. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo y haciendo un filtro claramente de estas representaciones que todavía persisten y se resisten a que las mujeres podemos decidir y hacer las cosas bien, como ha quedado demostrado en esta pandemia en el mundo entero. Claro. En el mundo entero se demostró ya, o sea, nosotras siempre hemos tenido que demostrar que podemos, que sabemos, que estamos capacitadas, ¿no es cierto? Y como que en esta pandemia quedó absolutamente al descubierto, sin ningún tipo de ambigüedad, que las mujeres ocupando los máximos cargos de decisión pueden controlar hasta un fenómeno que ha azotado a la humanidad como no lo hacía hace 100 años, ¿no? Y que lo han hecho con total inteligencia, con eficacia y al mismo tiempo con cercanía, con empatía, con sencillez, desde un liderazgo más horizontal, menos vertical, menos de alguna manera de sentir que en la autoridad está el saber completo, sino que en la escucha, en la construcción colectiva, en la persuasión comunicativa de por qué tenemos que cuidarnos todos y todas. Creo que esos son elementos muy poderosos del liderazgo de las mujeres que se va imponiendo independientemente de las resistencias que ocurran. Y yo sé que es muy difícil abordar la pregunta que le voy a hacer ahora, pero me gustaría que usted se atreviera a contestarla, porque significa también observarse uno misma y ser capaz de reconocer también lo que uno tiene. ¿Cuáles son sus herramientas? Ya no lo de las mujeres que usted ha puesto sobre la mesa, sino que cuáles son sus herramientas y sus capacidades para efectivamente dirigir el momento que vive Chile. Bueno, yo creo que primero que todo, Lucía, yo tengo una trayectoria en el sector público y en el trabajo desde el Estado que es innegable. Creo que ese es un elemento importante. Conocer el sector público, conocer la lógica del Estado, conocer los límites que tiene la administración pública, son muy relevantes para llevar adelante una gestión con transparencia, con probidad, con eficiencia, etcétera, ¿no? Y también con realismo. Eso creo que es muy importante. O sea, no soy una persona que venga de afuera, ¿no? a enterarse recién de cómo son las cosas en el aparato público. Segundo, creo que mi experiencia profesional y como funcionaria pública en el Estado, desde abajo hacia arriba, también es una característica muy relevante. Yo desarrollé mi trabajo principalmente en regiones, por lo tanto entiendo cómo funciona el sistema desde regiones y cómo funciona la relación entre el Estado y las personas más directamente, porque en el terreno, o sea, ejercer un cargo público en Santiago a ejercerlo en regiones es muy diferente, ¿no? Entonces, a nivel de escala regional, el involucramiento con la gente en tu actividad cotidiana es mucho mayor. Creo que ese es otro elemento importante. Un tercer elemento importante es mi trayectoria en materia de la promoción de los derechos humanos de las mujeres, porque estoy absolutamente convencida que es un tema del más alto e importante interés para poder refrescar nuestra democracia. Y eso también tiene que ver con mi experiencia de más largo aliento y que yo pongo al servicio de este nuevo proyecto que estamos iniciando. Y desde el punto de vista de los cómo, porque esos son los qué, desde el punto de vista de los cómo, creo que es relevante para mí, por lo menos en mi experiencia, el haber construido desde lo participativo las decisiones. Y eso lo avala tanto lo que hice a nivel subnacional como lo que hice a nivel nacional en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, con la agenda legislativa que nos tocó construir, principalmente vinculada al mundo de la diversidad sexual, donde tanto el proyecto de ley de matrimonio igualitario como el proyecto de ley de identidad de género significó un vínculo permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que para este nuevo periodo que estamos iniciando en Chile, yo pienso que es un nuevo periodo, claramente es una nueva etapa en nuestra historia, la ciudadanía reclama mucha mayor participación, mucha mayor vinculación, y creo que esa conexión con el mundo social, con la organización social, es clave para este periodo que estamos comenzando, para este Chile que está emergiendo. Mañana es un día importante para usted al interior del Partido Socialista. El Comité Central debe pronunciarse sobre su candidatura y probablemente sea proclamada oficialmente como la candidata del Partido Socialista para las primarias. Entonces me gustaría que usted conversara también de los otros candidatos que están puestos sobre la mesa en la centroizquierda.
¿cuáles son, le parece a usted, los atributos también que tienen esos otros o esas otras candidaturas que conocemos hasta ahora, perfilando, y lo digo desde ese punto de vista, una fuerte primaria de la oposición? Bueno, yo creo que este es un sector político que sin lugar a dudas en la historia reciente del país ha tenido un rol importante en darle gobernabilidad a Chile. Yo creo que eso es un reconocimiento público que obviamente ha tenido dificultades, que ha tenido probablemente espacios donde se desarrolló o se tomaron acciones más lentas de las que se debieron haber tomado. Pero creo que ahí, en estas personas que hoy día están concursando frente a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para hacer los o las abanderadas, son personas con una experiencia conocida, con una trayectoria reconocida en el sector público. Creo que eso está a la vista. Creo que tienen experiencias, por supuesto, de carácter distinto y algunos con un fuerte componente internacional, por ejemplo, que también obviamente es una característica importante porque no somos un país aislado y necesitamos entender cómo nos integramos en el mundo. Yo creo que el componente internacional, que es algo que yo también traigo en mi carrera, es muy importante, es muy relevante. Hay personas que tienen una principal, digamos, experiencia porque también han ocupado cargos en otros poderes del Estado, como ser parlamentaria, por ejemplo, que también entrega un nivel de conocimiento desde el área legislativa, ¿no es cierto? Entonces creo que en general es un sector que tiene experiencia de trabajo en el Estado, que tiene una reconocida trayectoria pública, pero que tenemos pertenencias, podríamos decir, epocales distintas. Fueron actores mucho más, algunos, digamos, protagónicos de la transición democrática, con una acción, digamos, protagónica directa de toma de decisiones de ese periodo, desde fundaciones de partido hasta llevar adelante, ¿no es cierto?, lo que fue la instalación de la democracia, lo que los sitúa en un momento epocal distinto, eso como característica, ¿no? Sí, creo que esa es una diferencia que se puede establecer entre nosotros y nosotras de manera muy respetuosa, por supuesto, considerando y valorando la experiencia que tienen. ¿Y qué ha pasado con el Frente Amplio? Leíamos al diputado Miguel Crispi diciendo que debieran conversar con usted y por otro lado las respuestas de otras lideresas o líderes del sector diciendo que no, que habría que buscar un propio candidato. ¿Ha tenido acercamientos concretos más allá de lo que se menciona en la prensa? Bueno, yo dije que en algún momento lo señalé, conversaciones privadas en algún momento existieron, pero también yo entiendo que ellos tienen su propio proceso y hay que ser respetuosos de eso. O sea, ellos son un movimiento, digamos, una alianza política, eso hay que respetarlo, tienen que vivir sus conversaciones, sus debates internos, sus deliberaciones internas, sus distintos procesos, tienen todo el derecho a tener un candidato o una candidata presidencial, por supuesto que sí. Y yo aquí siempre estaré con las puertas abiertas para conversar con todo el mundo, porque la política significa conversar, significa llegar a acuerdos, significa estar abierto. No necesariamente vamos a pensar lo mismo, obviamente, pero en el diálogo y en la posibilidad de intercambiar opiniones está la posibilidad de construir. Y aquí en mí siempre encontrarán una persona disponible a eso. ¿Y usted preferiría que qué fuerzas políticas formaran parte de la primaria de la oposición? Estoy pensando antes de llegar a la primera vuelta. ¿Cómo le gustaría a usted que la izquierda llegara a la primera vuelta? ¿Con un candidato o candidata? Me imagino que preferiría ir con una candidata. ¿O con fuerzas divididas? Se lo pregunto porque todavía no se sabe si en una primaria de la centroizquierda, por ejemplo, estarían divididos los bloques que hoy se enfrentan de manera dividida al proceso constituyente, o si a su juicio sería mejor que todas esas fuerzas políticas participaran de una primaria. ¿Qué preferiría usted? Mire, yo me centro mucho más en los principios en esto, Lucía, que en el technicality o en la ingeniería para llegar a eso. Yo creo que hay ciertos principios que cuidar, porque cuando nos enredamos como en lo procedimental, la ciudadanía, las personas dicen, ellos están, los políticos como categoría, en realidad están enredados en sus propias cuotas de poder. Entonces creo que el mensaje para la gente, sobre todo en este momento, es nefasto en ese sentido. Yo pienso que lo importante, el principio que hay que cuidar son dos al menos. Uno es que tiene que haber una alianza amplia posible, una mayoría lo más amplia posible,
porque los problemas que la ciudadanía hoy día tiene son de tal magnitud, lo que nuestro país hoy día está atravesando es de tal magnitud que es una absoluta irresponsabilidad pensar que una fuerza minoritaria pudiera llevar adelante las transformaciones que se requieren. Entonces es un criterio de realidad, pero además es un criterio de responsabilidad. Entonces tenemos que poner al servicio eso. Primero, o sea, nuestras alianzas tienen que estar al servicio de ese propósito. Si logramos, por supuesto, entender eso, el cómo llegamos a representar a todo el centro y la izquierda será un tema que los partidos tienen que ir resolviendo paso a paso. El segundo principio que creo que hay que cuidar es la democracia. Y si para eso hay que ir a 3 primarias, a 4 primarias, a 1 primaria, no hay problema, pero hay que ir a primarias. Hay que abrirse a la ciudadanía, hay que competir. Los ciudadanos tienen que sentirse parte del proceso de definición de sus candidatos o candidatas. Cuanto más la gente participe, más legitimamos el proceso. Esto no puede tratarse de acuerdos populares, tiene que tratarse de concursar. Yo en el Partido Socialista internamente acogí la invitación de las mujeres de Nunca Más Sin Nosotras, porque además venía asociado a una petición de primarias abiertas y ciudadanas en un escenario en el que había más candidatos, ¿no es cierto? Ese era el escenario ideal, el escenario de competir. Creo que es muy sano, hace muy bien. Las circunstancias han ido indicando otra cosa. Mañana, a mediodía, sabremos si hay o no otro candidato o candidata dentro del Partido Socialista. Hasta ahora no hay un indicio, pero uno nunca sabe. Hay que vivir los momentos en política hasta el último momento, ¿no es cierto? Pero hemos abogado porque justamente exista participación, existan primarias. En este momento, para refrescar la política, hay que abrir todas las compuertas. Creo yo. Y basándome en esos 2 principios que usted señala, ¿usted considera posible e ideal también que pudiera haber una primaria en la oposición desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista? Yo he hablado de un arco lo más amplio posible, entendiendo que lo que hay es un acuerdo programático, un acuerdo de ideas y un acuerdo de soluciones. Pero le pregunto a usted concretamente sobre si le gustaría que hubiera una primaria que incluyera desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. A mí lo que me gustaría es que construyéramos una gran mayoría que permitiera hacerse cargo de las necesidades que el país tiene, que requieren de esa amplia mayoría. Es un llamado a todas las personas, hombres y mujeres, que están en la acción política, por supuesto, y que se sienten identificados con los valores del progresismo, con los valores del socialismo democrático, a unirse para poder sacar adelante, poder llevar adelante este tremendo desafío que es recuperarnos de esta pandemia, hacernos cargo de la agenda del estallido social y nada menos y nada más que de la implementación de una nueva constitución. Ya, perfecto. Entonces, no quiero referirse específicamente a los partidos, pero entiendo, según lo que desprendo de sus palabras, que efectivamente usted quisiera que todo el arco de la izquierda estuviera representado en un mismo programa. ¿Qué le ofrece del centro y de la izquierda? Del centro y de la izquierda, sí. ¿Qué le ofrece la centroizquierda al país? ¿Qué le debiera ofrecer en un próximo programa? Entendiendo y tomando en consideración, además, las encuestas, por ejemplo, que revelan que la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía, no se identifica con un sector político en particular y por eso también vemos la alternancia que hay en la participación política y la alternancia de resultados, ¿no es cierto?, que hemos visto pasando de un sector a otro sector en los cargos de gobernancia. Según usted, la centroizquierda, entendiéndola a usted como profundamente política, una mujer política, parada además en un sector, ¿qué cree que le debe ofrecer la centroizquierda al país en un programa de gobierno? Mire, qué bueno que me hace esa pregunta porque además yo creo efectivamente que hoy día esta nueva comunidad política que ha surgido en Chile no necesariamente está completamente entendida. Hay una nueva comunidad política, hay una nueva concepción de la política donde esos clivajes izquierda-derecha están un poquito superados, totalmente diría yo, y la gente lo que espera es, el concepto, a mí me parece que el concepto de dignidad que se ha levantado es un concepto muy abarcativo y al mismo tiempo muy elocuente. La gente espera que en este Estado, el Estado chileno proporcione a todos, independientemente de cualquier condición,
una vida digna en el todo sentido de la palabra. Y eso significa por construir un modelo de Estado inclusivo, que se traduce concretamente en garantizar derechos que son fundamentales para la gente. Entonces eso significa que independientemente de tu origen, independientemente de cualquier condición, tú vas a tener una educación de calidad, que te vamos a poder realmente garantizar una educación de calidad, que no, tu bolsillo no puede determinar qué tipo de salud vas a tener, y que la gran masa de la población tiene una salud que no puede pagar la que, ¿no es cierto?, le permita quizá incluso proteger su vida. Eso no da para más, que cuando me jubile necesito tener una pensión digna, como una condición mínima. Entonces la gente no sabe si es derecha o izquierda, lo que quiere saber es que alguien le dé garantías de que eso va a ser posible. Y en función de nuestros principios, vuelvo a decir, del ideario del socialismo democrático, la garantía de esos derechos han estado imbrincados en esta mirada de mundo. Y por lo tanto es el centro y la izquierda quien puede proporcionarle al país ese tipo de garantía. Y también puedo agregar, por supuesto, ¿no es cierto?, cuando hablo de un Estado inclusivo, hablo de un Estado que valora nuestra diversidad y no la castiga, que abre la diversidad como una riqueza y que cree que podemos construir unidad en esa diversidad, sabiendo que podemos no estar de acuerdo, pero que el no estar de acuerdo se mira desde el respeto, incluso desde la apertura a que tu punto de vista pueda tener una posición mayoritaria también. Creo que esa armonía es la que podemos construir desde el centro y de la izquierda, anclados en unos valores y en unos principios que hoy día la gente, en mi opinión, necesita que reflotemos, que volvamos a hablar de valores, que volvamos a hablar de solidaridad. Mire lo que pasó con la pandemia. ¿Cómo va a ser posible que la gente se haya autogestionado en esta pandemia? ¿Cómo va a ser posible que la gente no se encuentre en el estado donde en el estado nos deberíamos encontrar todos? El rico, el pobre, la mujer, el hombre, el joven, personas de la diversidad sexual, los pueblos originarios, todos nos tenemos que encontrar ahí. ¿Para qué? Para asistirnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para protegernos. Y esta pandemia demostró la precariedad, el individualismo y que sean los trabajadores y trabajadoras quienes hayan financiado el momento que les ha significado vivir esta pandemia con pérdida de empleo, con por lo tanto baja de ingresos, etcétera. Que el Estado haya comprometido 12.000 millones de dólares y los trabajadores hayan puesto 33.000 millones de dólares a la economía es en realidad una deuda que tenemos con los trabajadores y las trabajadoras. Eso no puede pasar. Aquí está el ejemplo de que lo que la gente planteó en el estallido social, en la pandemia quedó en evidencia. Y tenemos una enorme oportunidad, no solo en el próximo gobierno que viene, porque eso es otra cosa que quiero decirle cuando le hablo de la unidad amplia, que aquí se necesita gobernar con luces altas. No se puede gobernar solo con luces bajas. No se puede pensar solo en el 4 periodo, no por pensando en que hay que anclarse en el poder, no digo eso. Es que necesitamos generar estabilidad y gobernabilidad y por lo tanto esta amplia alianza tiene que mirar en el largo plazo también, porque la implementación de la nueva Constitución va a ser un proceso que tome tiempo. Entonces necesitamos de una responsabilidad política, y voy a usar otro concepto, de generosidad política enorme. Yo me vengo a poner a disposición de ese proceso. Yo sé que hay muchas personas que piensan la política de esta manera y que compartimos estos ideales y estos principios, y yo espero que esas personas seamos mayoría, que esas personas nos unamos, que esas personas entonces estemos disponibles a ofrecerle al país esta alternativa, porque es absolutamente necesario. Yo sé que la gente siente que Chile puede estar mejor, y eso lo tenemos que empujar y digamos, emprender entre todos y todas. Sí, efectivamente a eso... Efectivamente a eso nos dedicamos al principio del programa, de la necesidad de efectivamente generar un cambio en la profundización de una democracia que nos permita mejorar la vida de las personas, pedirle a los y las ciudadanas que no se resten de estos procesos, que estén atentos, que estén informados, que participen de diálogos, que entren a cabildo, que no se ausenten entendemos las precariedades que está viviendo mucha parte de la población y que es difícil además asumir este desafío, pero esa parte es fundamental, pero la mayor responsabilidad está efectivamente en los medios de comunicación y en los actores políticos por escuchar las demandas ciudadanas y darles respuesta. Me encantaría poder en otra ocasión hablar de los temas constitucionales porque surgió por ahí, por ejemplo, las formas de gobernar en Chile, los tipos de gobierno, los
tiempos de los gobiernos que van a ser parte del debate constitucional y más adelante nos podemos reunir en eso. Ahora quedaremos atentas y atentos a las noticias de mañana que se emitan desde el Partido Socialista para saber si usted avanza como candidata única entonces del partido. Y por supuesto agradecida, yo siempre lo digo, usted fue la primera persona, la primera mujer que participó como entrevistada del programa Agenda de Género hace 4 años ya cuando lo lancé. Sabe lo importante que es para mí que efectivamente más mujeres estén en política y siempre el ejemplo de mujeres que asumen de manera valiente esta participación, estos desafíos que significa la participación política, que hoy lo vemos además en tantas mujeres constituyentes, candidatas a la constituyente también, y son muy bonitos, nos permite mejorar nuestra política y somos señal para que otras mujeres también vengan a este camino o en otros mundos también asuman liderazgo. Así que muchas gracias por esta conversación, Paula, esperando también que sea un bonito trayecto este. Nunca es fácil la política, usted bien lo sabe, pero esperamos cambiarla, ir cambiándola a la medida que nuevas personas también lleguen a ella. Un abrazo. Un abrazo para usted, Lucía, que le vaya muy bien y gracias a usted también por atreverse. Eso es muy importante. Mucha suerte en eso. Y que esta nueva constitución que se escribe paritariamente es lo que ha permitido entonces que más mujeres estén ahí, y eso fue gracias a las mujeres que se pusieron de acuerdo y llevaron adelante esta iniciativa que es inédita en el mundo. Mucha suerte en eso también y muchas gracias por esta conversación tan amena, y quedo por supuesto disponible para más conversaciones en el futuro. Muchas gracias, Paula. Nos vamos a una pequeña pausa entonces, son las 13:14 y continuamos aquí a la vuelta en Estación Central de